Buenas tardes, gracias por estar aquí. Quiero agradecer al Museo de las Identidades y a la Dirección de Patrimonio y Fomento Cultural por esta charla que creo que pues casa perfecto con las fechas y con la exposición de fotografías de la inundación. Precisamente hace 50 años, en julio de 1973, don Mariano González Leal y mi abuelo Antonio Malacara se dieron a la tarea de publicar un libro sobre las inundaciones de León. Este que está aquí en la mesa, un pequeño libro que salió en una primera edición en el periódico El Sol de León. Y se trataba de una serie de compilaciones que habían hecho ellos, de hechos pequeños, relatos puntuales que había sobre la inundación de 1888. Lo interesante es que en esas fechas también el ingeniero Enrique Aranda Guedea, amigo de mi abuelo y de don Mariano, les presentó una serie de escritos que tenía él conservado como memoria familiar, en la que se relataban varios hechos en particular sobre esta inundación, prácticamente desconocidos hasta esa fecha y pues un poco en el olvido, porque no sabían bien el origen de esos relatos, ni si eran de algún familiar o de quién eran. Era algo anónimo que habían permanecido en la memoria de la familia como un escrito prácticamente olvidado. Entonces el ingeniero Enrique Aranda Guedea decidió prestar los escritos para que don Mariano y mi abuelo lo publicaran, lo anexaran a esta publicación. Y bueno, así salió en julio de 1973 la publicación de este libro en El Sol de León. En una edición bastante sencilla, porque bueno, en papel periódico y dentro del periódico como un inserto. Años después se dan cuenta que el libro pues merece una corrección de algunos hechos puntuales, y ya con la ayuda del señor Francisco Javier Hernández Lozano, del profesor Rodríguez Frausto, José Rodríguez Frausto, decidieron hacer esta publicación ya como forma independiente. Entonces, para celebrar los 400 años de la Fundación de León, fueron a la presidencia municipal, presentaron el proyecto y lo publicaron. Mi abuelo murió en el 75, entonces no vio publicado el libro y se quedó pues rezagado. No hubo una presentación oficial. Se entregaron algunos ejemplares al profesor Rodríguez Frausto, al señor Martín Hernández Lozano y a mi tío José Ramón Malacara. Ellos conservaron algunas copias, pero lo demás se embodegó. O sea, realmente, como no hubo una presentación oficial, pues se desconoce el paradero de los libros. Pero con el tiempo, bueno, yo he estado escuchando, tengo la fortuna de tenerlo en casa, porque en la casa de mis abuelos siempre se habló de este libro. Fue el último que escribió mi abuelo. Él publicó en los periódicos, en revistas, y empezaba una carrera de escritura que se dio trabajada, ¿no? Pero en esta edición, ya con fotografías y bueno, de mejor calidad que en la anterior, aunque no son de buena calidad, pero de mejor calidad que la anterior, se dan a la tarea, bueno, de ponerlo en orden, de dividirlo primero por la inundación en el virreinato, luego una sección que es como fundamental, como que es la columna vertebral de la publicación, que es los relatos a partir de la inundación de 1888. Y luego continúan con la de 1911, 1926 y la de los años 70. En el momento en que se editó el libro también estaba León inundado. Entonces, bueno, fue una serie de hechos que nos llevan a varias reflexiones. La primera es que León siempre ha estado en el tema del agua pues presente para bien o para mal. O es demasiada el agua o falta el agua, ¿no?
Creo que las lluvias de hace unos días pues, cayeron torrenciales, pero en realidad nos falta agua. Y justo hace 135 años, las fotografías que vemos alrededor de nosotros, pues nos hablan del exceso de agua que había en esa época. Tanto que llevó a una inundación que fue catastrófica y desde mi punto de vista, pues marca un antes y un después en el desarrollo de León. Tanto así que bueno, algunos consideran que pues, León estuvo a punto de reducirse a un pueblo fantasma, o al menos como un pueblo provinciano, porque fue tal la cantidad de desastre que costó trabajo levantar la ciudad, a pesar de que hubo un empeño enorme de las personas, ciudadanos sobre todo, que se movieron desde el primer momento para emprender las obras de rehabilitación. Pero bueno, con las fotos como marco, vemos las fotos, vemos que bueno, la catástrofe fue aterradora, y las imágenes nos hablan de una vivencia, de un punto de vista que el ente genial, magistral de Romualdo García nos presenta con estas imágenes, pero también queda trunca porque siempre habíamos escuchado los relatos un tanto académicos, por no llamar académicos, en el que se presenta la información a raíz de los documentos que se presentan en periódicos, en expedientes en el archivo histórico, por ejemplo, en otros archivos, pero queda como mera información institucional. Y en este caso, yo creo que es importante los relatos porque vienen a cerrar el diálogo de lo que pasó ese día en León. Para mí es valiosísimo porque ahorita, si me permite, lo vamos a leer algunos trozos de lo que escriben, pero me parece que encajan a la perfección. Inclusive podríamos ver que una foto se describe perfectamente con el texto y al revés, ¿no? El texto se ilustra perfectamente con las imágenes. Entonces, creo que para mí eso es lo importante y lo valioso de esta narración, que el museo tuvo el atino de presentar ahora con motivo del 135 aniversario, y bueno, con esta invitación a platicar sobre el libro de las inundaciones de León, pues se cierra este ciclo y se complementa la información que está pues ahora con ustedes, ¿no? Haciendo un paréntesis, me gustaría compartir con ustedes el PDF de este libro. Si nos permiten, nos podemos registrar con su correo electrónico en la entrada y les hacemos llegar el PDF para que lo tengan ustedes, ¿no? Y lo puedan consultar. Pero bueno, voy a dar paso a unas lecturas brevísimas para no cansarlos. Y bueno, haciendo memoria a la inundación, los relatos comienzan así. Dice: lluviosa y sombría cerró la noche del 18. Negros y densos nubarrones entoldan el cielo y una lluvia tenaz y persistente se desprendía de aquella masa de vapores. Los moradores de la ciudad se recogieron temprano a sus casas, molestados por el temporal, y a las 9 de la noche las calles se veían casi desiertas. El silencio solemne de aquella noche solo era interrumpido por el ruido de la lluvia y por los mugidos amenazadores de las aguas del río que se oían a intervalos vagos, perdidos a lo lejos. De vez en cuando, vivísimos relámpagos iluminaban la ciudad con claridad momentánea y lívida, y estremeciendo las faldas de la sierra en donde en aquellos momentos se descargaba una tempestad deshecha, se escuchaban truenos roncos y prolongados. Todo era imponente y siniestro aquella noche. Sin embargo, nadie presentía la catástrofe. Pues así empieza el relato que nos compartió el ingeniero Aranda Guedea en aquella época. Y sucede la relación de varios hechos que repiten el drama de aquellos momentos, ¿no? Por momentos suena como muy exagerado, como desgarrador, como trágico, pero vuelvo a lo mismo. Creo que lo importante es que si nos complementamos estos textos
con las imágenes podemos darnos cuenta de lo que hablaban realmente, ¿no? Si vemos las imágenes, pues caray, podemos reflexionar todo lo perdido en cuanto a vidas humanas y en cuanto a patrimonio material, a patrimonio inmaterial, todas las familias deshechas, pues las carreras truncas, los sueños mutilados, que de plano, en un plano meramente de lo visual, pues resulta trágico, y completarlo con la información de este libro creo que nos da, como decíamos, un panorama amplio. Si me permiten, voy a leer un caso de una familia que es uno de los tantos que menciona aquí y parece como de cuento de terror, ¿no? Dice: una señora anciana, madre de una numerosa familia que vivía por la calle Real de Guanajuato, murió en la mañana del 18, al principiar la invasión de las aguas. Los hijos velaban el cadáver, que ya dentro del cajón y colocado sobre un catre estaba en una de las piezas de la casa. Alumbrada la estancia mortuoria, 4 cirios, colocados en altos candeleros de madera. Y ahí, donde reinaba el dolor y la muerte, había pasado desapercibido lo que sucedía en el exterior. De improviso, penetra el agua en la pieza y los circunstantes se miraban asustados. Salen al patio a informarse de lo que pasaba y lo encuentran invadido por las aguas. Se asoman a las ventanas y ven la calle invadida por un torrente. Pero ya era tarde. Sigue avanzando la narración. Ya era tarde cuando llegó. La puerta se dio y el torrente de agua entró. Lo derribó medio sofocado, consiguiendo levantarse. De nuevo volvió al lugar en que había dejado el cadáver, y el monstruo, empeñado en devorar aquella presa, la había arrebatado, introduciéndola en una pieza contigua, a donde quiso penetrar el hijo que velaba la madre, para sacarla, no pudiendo lograrlo porque con terrible estrépito se derrumbó el zaguán y parte de la sala de los muros, y todos empezaron a cuartearse. Y continúa y dice: desesperado, loco de dolor, tuvo que renunciar a su heroica empresa porque comprendió que si persistía en ella no lograría más que perecer él y toda su familia. Entonces, jadeante, aterido de frío, desfallecido con la gigantesca lucha que acababa de sostener, se refugió en la azotea al lado de sus hermanos. Presas del terrible pánico, vieron pocos momentos después derrumbarse la mayor parte del edificio, quedando sepultado bajo los escombros el cadáver de su madre. Entonces, bueno, uno empieza a leer y hasta da escalofrío, ¿no? Pero estos textos están sacados del cajón de los recuerdos. O sea, fue alguien que vivió en esa época. No sabemos quién fue, el autor es desconocido, pero fue alguien que vivió y que estuvo ahí y que estuvo igual de asustado y que no sabía, pues no sabía cómo reaccionar, igual que la ciudad completa, ¿no? Creo que estos hechos, cuando pasa algo así, decía Víctor Hermosillo, y tiene razón, cuando pasa un hecho de tal magnitud, la gente se queda muda, no sabemos cómo responder. Y eso fue lo que pasó, y eso es lo que vemos cuando leemos esta narración. La gente se quedaba pasmada, asustada, estaba aterrorizada con todo lo que veía, con lo que escuchaba, porque las narraciones que hay aquí cuentan mucho lo que se escuchaba a la distancia, y que a mí me parece como siniestro, ¿no? Son episodios que nos van narrando situaciones complicadas, ¿no? Otros conmovedores, y si me permiten lo leo. Por ejemplo, el de la novia. Hay un caso de la novia y un novio que estaban a punto de casarse. El novio había visitado a su prometida en la mañana y quedaron de verse para preparar las cosas de la boda, que sería el 1 de julio. La inundación fue la noche del 18 al 19 de junio. Y cuenta la narración que en la tarde, cuando empezó a buscarla,
se dio cuenta que las aguas empezaban a subir, ya había charcos en las calles y que se escuchaba a lo lejos el rugido del río de los Gómez, bueno, ahora río de los Gómez. Y pues no estaba la novia, se regresó a su casa y cuando quiso volver a buscarla, pues ya era demasiado tarde porque las aguas habían subido tanto que no pudo llegar. Fue la inundación, se llenó todo y al día siguiente se enteró que había muerto. Entonces, bueno, quedó plasmada en la memoria esa historia. Hay otra historia que esa voy a permitirme leerla completa, es corta, pero la voy a leer completa porque es una de las trágicas que sucedieron. Y ustedes se van a dar cuenta, no quiero influenciarlo, pero quiero que se den cuenta que no fue, o sea, está plasmada una historia, pero creemos, y lo sabemos por los documentos, que sucedió en toda la ciudad, ¿no? Dice, la venta de Santa Isabel, la venta de esas ventas como de mesones que narra el Quijote, ¿no? La venta de Santa Isabel por la calle Real de Guanajuato estaba convertida en casa de vecindad. El frente del edificio contenía como 45 accesorias ocupadas por tantas familias del mismo número. El resto era un corral inmenso que servía de posada. Los que habitaban las accesorias no pudieron salir de sus casas, porque la corriente de la calle no se los permitió y estaban incomunicados con el resto del edificio. Cuando los sorprendió la inundación, tuvieron que permanecer en el agua, dentro de los reducidos cuartos que les servían de morada. Los vecinos, por el contrario, se subieron a las azoteas y creyendo que las viviendas de la venta prestarían más solidez, se pasaron a ellas. Desgraciadamente no fue así. Los techos de las accesorias eran débiles y no pudieron soportar el peso de los que habían buscado en ellos refugio. Se desplomaron con estrépito. Entre los que estaban debajo, la escena que entonces tuvo lugar fue espantosa. Gritos ahogados, llantos desesperados de mujeres, de niños, gemidos dolorosos, maldiciones, blasfemias, se oían debajo de los escombros. Los que estaban encima, magullados, espantados y traspasados por el dolor, por los sufrimientos que adivinaban bajo sus pies, querían huir. Querían prestar auxilio a los que habían aplastado y todo era confusión, terror y gemidos. Sobre aquella masa de escombros, la multitud sobrecogida de horror y compasión se arremolinaba, se aprestaba y se hundía entre las ruinas y hacía con eso más doloroso el martirio de los que estaban sepultados en ella. Los escombros removidos con angustia desesperada daban paso a cabezas desmelenadas, con los ojos horriblemente dilatados que pedían auxilio y que con supremos esfuerzos procuraban salir de aquella tumba. Por fin la pared que limitaba las accesorias por parte del interior de la venta se derrumbó por el corral y sobre sus escombros se refugiaron los que estaban sobre sus techos. Acto continuo fueron a auxiliar a los que estaban debajo y afortunadamente, con excepción de 6, todos se salvaron. Para mí es una de las narraciones más desgarradoras porque, pues ven las fotos. Toda la ciudad era, bueno, no toda la ciudad, pero gran parte de la ciudad era eso, eran escombros. Entonces, si escuchamos este relato y vemos las fotos, pues nos imaginamos la cantidad de sucesos que fueron iguales a estos. Nos podemos dar la idea, es más, a veces quisiéramos imaginarnos, pues la cantidad de historias que pasaron debajo de este montón de lodos, ¿no? ¿Cuántas familias, como decíamos, truncadas? Pero también nos pone a reflexionar en el aspecto de lo material, por ejemplo, el patrimonio material. ¿Cuántos documentos, cuántas fotografías familiares, cuántas historias se perdieron? Obras de arte, bueno, eso, lo material, ¿no? Las historias familiares y lo inmaterial son incontables. Además inconmensurables. Creo que fue lo más doloroso de la inundación, porque la ciudad quedó herida y justo cuando se empezaba a recuperar, en 1926, pues otra inundación. Entonces, la herida que apenas sanaba se vio abierta otra vez, en 1926. Motivo de otra exposición y de otra charla también extensísima, ¿no?
Estos relatos que les comparto, bueno, son algunos de los que están aquí narrados y yo quisiera hacer esa reflexión de la oralidad en cuanto a los testimonios y en cuanto a las narraciones. Es más, quisiera hacerles como una invitación para que escuchemos a las personas, sobre todo si son más grandes que nosotros, para que nos cuenten sus historias, para que nos cuenten lo que vivieron, lo que han vivido, lo que les gusta, lo que recuerdan, por ejemplo, de niños de la escuela, quiénes fueron sus maestros, en dónde estudiaron, con qué juguetes se divertían, porque esas narraciones son precisamente estas que acabamos de escuchar. Son las historias que, a través del relato oral, alguien transmitió a una persona que decidió escucharla y que decidió escribirla, y con el tiempo pues se recupera en este texto, ¿no? Gracias a la persona que lo narró, gracias a la persona que lo escribió, a la familia que lo resguardó, la del ingeniero Aranda Guedea, y gracias a que dos investigadores en aquella época decidieron hacer una publicación e insertarla en esta memoria, pues las tenemos ahora. Casi con seguridad se hubieran perdido. Y aunque existen otros relatos, estos son algunos de los que mencionan aquí, pero son puntuales y son detallados hasta tal punto que enchinan la piel, creo yo, ¿no? Bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero desgarran la memoria, ¿no? Me gustaría seguir leyendo, pero no quiero aburrirlos. Yo más bien quisiera que ustedes nos platicaran o nos compartieran cómo ven las fotografías, qué es lo que les transmiten las imágenes y los textos. Yo creo que lo importante es que la oralidad se vea reflejada en un texto para que estas historias que hemos transmitido, que las podamos transmitir, pues queden como testimonio de tantas narraciones, ¿no? Un ejemplo de lo que nos acaba de pasar a nosotros fue hace 3 años con la pandemia. Todavía estamos en posibilidades de escribir los recuerdos, que son valiosísimos, porque tanto la inundación de hace 135 años como otras que ha habido, y casos tan dramáticos como una guerra, que afortunadamente solo nos tocó de embarrón aquí en México, pero la pandemia nos llegó a todos, y todos tenemos testimonios, y todos tenemos alguna anécdota que contar, y todos tuvimos alguna pérdida o algún caso lamentable que pasamos. Es momento de que nosotros lo transmitamos a través de lo que nos acordamos, o que escuchemos a quienes tienen esa voluntad de escribir o de hablar, para que estos testimonios se conserven. Creo yo que son importantes. Y a mí me gustaría escucharlos también. Si les parece bien, les puedo ceder el micrófono. Brenda, ¿podemos transmitirlo? Muchas gracias. ¿Alguien con alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera contar una historia? Anímense. No es examen. Sí, tengo una inquietud, digamos, que no sé si es cierta, porque la recibí, digamos, por voces o leí en alguna parte, que después de la inundación del 88, el cauce del río de los Gómez fue desviado. Bueno, como los cauces van desviándose con el tiempo, yo no sé exactamente qué tanto se haya desviado, quiero pensar que sí, pero sería materia de investigación. Lo que sí sé es que el antiguo bordo, el antiguo malecón que se había construido en una barda de cal y canto, a finales del siglo XVIII, si no me equivoco, principios del siglo XIX, era pues insuficiente para contener las aguas del río, y más ante un suceso como ese. Aparte, los ojos del puente, los ojos del puente eran, aquí lo menciona en el libro, tenían solo 59 metros cuadrados.
libres, cuando el cauce era 118 metros cuadrados, o sea, era la mitad. Con ese tapón, pues se desbordó todo y seguramente en algún momento se desvió. Claro, no cientos de metros, pero sí algunos metros. Y quizás con la construcción de la ciudad, quizás con la construcción del nuevo dique que hizo Luis Long, con el proyecto junto con otros ingenieros, posiblemente lo acomodaron para que quedara mejor, pero lo voy a investigar para corroborar ese dato. Seguramente sí pasó. Gracias. Sí, con gusto. Gracias, buenas tardes. Nada más un pequeño comentario relacionado con esta pregunta. El cauce que fue desviado del río de los Gómez fue a principios de los 1800, precisamente a solicitud de los juaninos que estaban en San Juan de Dios, en su convento. Cada año recibían ellos, tenían inundaciones porque precisamente el río continuaba por lo que ahora es la calle Progreso y pues iba a dar incluso a San Juan de Dios, al Jardín San Juan de Dios. Entonces ellos fueron los que solicitaron que se le hiciera un dique, y a partir de ahí, de esa fecha, pues sí, ya la mayor parte del agua que circula en el río Los Gómez es con el cauce que ahora conocemos. Y todo eso fue pues por iniciativa de tanto que habían sufrido los juaninos acá en el convento. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De hecho, ahora que lo menciona, existen los mapas. Aquí en la entrada, al inicio de la exposición, hay un mapa hecho por un ingeniero que se llama Heraclio Jiménez y contiene algunas fotografías incluso de esta época, ¿no? Esa narración que nos acaba de compartir, claro, aquí se ve cómo las partes más afectadas fueron hacia el río, y San Juan de Dios, el Puecillo inclusive, pues fueron de los más afectados, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hasta la fecha también sí, debieron sufrir bastante con el hospital, con el convento y con la iglesia, ¿no? En aquella época. Muchísimas gracias por compartir. Tenemos aquí dos intervenciones más. Primero, si quieres, la chica Oriente y luego Lucía. Gracias, ¿sí me escuchan? Hola. Bueno, normalmente este tema me gustaba, pero nunca había tenido como la oportunidad de tan de cerca investigar sobre eso, y pues va a ser un poquito ñoña la pregunta, no me juzguen, pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? O sea, es decir, ¿cómo fue la reconstrucción? O sea, porque ¿cómo quitas eso, no? ¿Cómo recuperas una ciudad? Desde el punto de vista como más institucional, ¿no? Porque aquí estamos viendo de la gente, de las pérdidas como humanas, ¿no? Pero ¿cómo reconstruyes una ciudad? Es una pregunta que es difícil de responder porque ante un hecho como todos quedaron pasmados, ¿no? Pero pasmados ante la impotencia de lo que habían pasado, ¿no? Pero la respuesta fue inmediata, ¿no? O sea, la respuesta de la ciudad como gobierno y la respuesta de la ciudad como sociedad civil fue inmediata. En el archivo histórico hay expedientes, hay una serie que se llama Inundaciones y contiene todos los expedientes que relatan desde el 18 de junio hasta años después lo sucedido con la inundación, y tiene que ver con la organización de la ciudad como gobierno y de la ciudad como sociedad. Fue inmediata. Esa misma noche el gobierno hizo una asamblea extraordinaria para socorrer. Inclusive la policía, que bueno, podríamos ver que reaccionó un poco tarde, porque bueno, pues tarde, pues quién se iba a imaginar que iba a inundarse la ciudad, ¿no? Pero tarde, a las pocas horas, empezó a actuar. Inclusive la narración, ya cuando el agua había subido un poco, menciona que la policía empezó a llamar a las casas para que la gente saliera y se refugiara en otros lugares. Entonces sí fue inmediato. Lo que pasa es que fue demasiada agua. O sea, fue un caso extraordinario,
Y a cualquier gobierno y a cualquier sociedad se le va de las manos. O sea, sí que es imposible. Pero a raíz de eso, el gobierno reaccionó bien y recibió ayuda de otros gobiernos, de otras ciudades, de otros estados, inclusive fuera del país, pues de forma pues casi inmediata, porque a la semana ya se habían recibido algunas donaciones. San Francisco del Rincón fue la primera ciudad que ayudó, bueno, por la cercanía y aparte porque también se organizaron muy rápido, pero hubo ayuda de muchas ciudades y, como les decía, hasta ciudades de otros países, ¿no? La sociedad también fue un caso excepcional porque desde el día siguiente la ciudad empezó a paliar y a quitar escombros y a levantarse. O sea, creo que en ese aspecto, una de las características como leoneses es que debemos tener presente siempre que no nos esperamos a que alguien más actúe, sino que nosotros actuamos, como sociedad actuamos. A veces se nos olvida y nos tardamos un poquito en reaccionar, pero como sociedad siempre lo hemos hecho. Y cuando nos recordamos hay que tenerlo siempre presente, porque el caso de los zapadores, que fue un caso valiente en esta inundación, fue un trabajo de meses. Es más, no estoy seguro, duró más de un año, y están los registros de esas cuadrillas de zapadores que se reunían. Hay una fotografía aquí también, si no me equivoco, esa es de José María Pacheco, en donde se ve la organización de las cuadrillas. Inclusive estaban reconocidas por la sociedad y reconocidas por el gobierno, porque fue una labor social inmensa, ¿no? Hay quien dice, yo no estoy seguro, pero hay quien dice que a partir de estas cuadrillas de zapadores se organizó la sociedad de tal forma que se derivó en lo que ahora conocemos como protección civil. Con el tiempo fue protección civil. También en caso de investigación, yo no lo he estudiado, pero seguramente así pasó. ¿Cómo se recupera una ciudad? Híjole, a base de sudor, lágrimas y, en este caso, ¿no?, de la inundación. Y con una tenacidad, pues, que aguantaron y que sufrieron por muchos meses. Sí. Llegaban donaciones de todas partes de México. Y no solamente donaban dinero, sino mandaban madera, planos, sal, nos mandaban muchas herramientas, cosas para poder hacer la reconstrucción de los. A mí me gustan mucho los conversatorios. Pienso que escuchar tu relato y además ver las fotografías es muy impresionante. No me puedo imaginar a la gente lo que estaba pasando y la desolación y todo. Quienes hemos vivido una inundación, porque a mí me tocó la de San Francisco del Rincón, es impresionante el rugido del agua cuando entra, la cantidad de agua, porque en 5 segundos ya está alto y después todo es silencio, pero es un silencio impresionante. Y a partir de ahí, por horas y horas y horas, no hay agua potable, no hay cómo lavarte las manos, no hay cómo comer, no hay nada, y gracias a la solidaridad de la gente es como sales adelante. Sí creo que es súper importante lo que dijiste de las cuadrillas, porque finalmente son las que limpian las ciudades y las que van quitando todo, y con ello renuevan el espíritu de la gente, porque sí te sientes muy afectado y sí tu humor y tu espíritu, valga la redundancia, está en el suelo, ¿no? Entonces, gracias a toda la gente que es solidaria en estos acontecimientos. Voy a después a ver las fotos. Felicidades. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tienes muchísima razón. Y me gustaría agregar eso al comentario que está aquí. Aquí narra algo que me parece
dramático también. Respecto al silencio, dice, a ver, déjenme encontrar la página. Lo menciona como el silencio solemne y más adelante lo menciona como el silencio de muerte, ¿no? que tiene que ver con esto que nos acabas de compartir. Y claro, es que en ese, o sea, la ciudad se tuvo que movilizar, en primer lugar para recuperar sus familias, porque pues, las familias estaban ahí, ¿no? O sea, prácticamente toda la ciudad tuvo alguna familia, algún familiar desaparecido o muerto, ¿no? Y entonces, claro, tenía que recuperarse a la ciudad, a las personas, pero tenía que recuperar todos los servicios. La ciudad se quedó como en pausa. Se cayeron los postes de telégrafo, se cayeron los postes de teléfono, no había correos, no había ferrocarril. ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo pedir auxilio? Entonces se tenía que restablecer de forma inmediata lo primero para poder comunicarle a alguien que había pasado la inundación y entonces empezar a llegar la ayuda. Entonces lo primero, de los primeros servicios que se recuperaron fue el telégrafo, el ferrocarril y los tranvías. Los tranvías jugaron un papel importantísimo porque los tranvías fueron lo que movía a la ciudad internamente. Los tranvías tenían un servicio de carga y lo aprovecharon pues, al máximo para transportar todo lo que llegaba por ferrocarril. Cuando empezó a llegar por ferrocarril, que fueron creo que 3 días después, si no me equivoco, el teléfono se restableció una semana después, creo que el telégrafo a los 2 días o a los 3 días. Fechas aproximadas, no las tengo ahorita de memoria, pero sí, la ciudad se queda pues, detenida, o sea, está en pausa, ¿no? Sí, tienes razón, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. La primera, llegué un poquito tarde, no sé si ya lo dije, pero ¿de dónde recuperó esos testimonios el autor? ¿De quiénes son o cuándo los recuperó? La segunda pregunta es respecto al elemento religioso, es decir, ¿hubo alguna figura, algún santo en especial a quienes se hayan encomendado los leoneses, algunos exvotos, algunas procesiones, no sé, algo en ese sentido? Y por último, ¿qué ocasionó en sí la inundación? Porque sí la lluvia, pero un fenómeno natural no es un desastre o no es una tragedia si no hay de por medio un elemento social o humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue ese elemento que ocasionó la inundación, ¿no? Urbanísticamente hablando. Gracias. Sí, gracias. Bueno, a la primera pregunta, el testimonio es de una persona desconocida, no se conoce la identidad de la persona que lo narró, tampoco de la persona que lo escribió, pero estuvo, bueno, quiero pensar que está todavía, estuvo en los archivos de la familia del ingeniero Enrique Aranda Guedea. Enrique Aranda Guedea lo comparte con don Mariano González Leal y con mi abuelo Antonio Malacara para completar el libro, que en ese momento estaban investigando con Armando, mi abuelo y don Mariano. Entonces el ingeniero Enrique Aranda Guedea se da cuenta, por la amistad, se da cuenta que están haciendo este libro y les cede la narración del anónimo, de la persona anónima, porque inclusive no sabía, narra aquí mi abuelo, no sabía el ingeniero Enrique Aranda de dónde había salido este escrito, ni cómo había llegado a su familia, ¿no? Y luego, la segunda, el elemento religioso, sí, de hecho, es una copia, pero aquí está el exvoto